En Padilla tienen la dirigida número 11. Como ven en el título, es un repaso. Vamos a hacer un repaso básicamente de lo que hemos creído con el profesor, que son los temas que han quedado un poco sueltos y en los cuales han dificultado más en las calificadas. Hay ejercicios de Mandel-Fleming y también algunas de política fiscal. No creo que acabemos hoy todo, así que seguro va a quedar parte de ello para la siguiente, para el viernes. Y antes de empezar con eso, quería precisar algo. Cuando nosotros en ISLM teníamos esta ecuación, o acá inflación esperada, o simplemente inflación, decíamos que la tasa de interés real, perdón, nominal, es igual a la suma de la tasa de interés real más la tasa de interés más la tasa de inflación, ¿no? Y en la clase anterior de sostenibilidad de la deuda, escribimos esto: 1 más I es igual a 1 más R más 1 más inflación. A esto habíamos llamado curva de Phillips, ¿no? Bueno, hay un montón de curvas de Phillips, pero la versión que hicieron en clase es esta y es la más conocida y la que más se usa. Pero a veces genera confusión de por qué hay dos ecuaciones para lo mismo. Entonces, hagamos eso, ¿no? Despejemos y veamos si nos sale igualito la ecuación. Acá sería 1 más inflación más R por la inflación. Acá sería tasa de interés nominal igual a 1 menos 1 se va. Y sería R más inflación más R por pi. Y evidentemente esto y esto no es lo mismo, ¿no? Pero resulta que esta multiplicación de acá, R por inflación, tasa de interés real por inflación, se aproxima a cero, usualmente. En la mayoría de trabajos se aproxima a cero por un criterio de facilidad computacional o facilidad en el álgebra. Y tiene sentido, porque tanto R como pi son números muy pequeños. A ver, recordemos una tasa de interés que es, supongamos, 1%. No, la tasa de interés de referencia que han visto en el texto es 0.25%, ¿no? Y la tasa de inflación, si no mal recuerdo, era 2,7% en su texto, ¿no? Entonces la multiplicación de eso sería 0,0025 por 0,027. Y esa multiplicación es un número bastante pequeño, ¿no? Entonces, por eso, que todo esto lo aproximamos a cero, y ahí sí quedaría I igual a R más, que sería la curva de Phillips. Entonces, en contextos de modelos, usualmente se va a utilizar esto, pero si queremos ser más precisos, utilizamos esto. Entonces, cuando hemos hablado de sostenibilidad de la deuda, hemos utilizado esto. Y en los modelos más complejos, donde teníamos que hacer reemplazos varios, y se complicaba un poco el álgebra, utilizamos este para simplificar. Pero solamente quería mostrarles eso para que no se confundan. ¿Preguntas de eso, chicos? Hagamos un pequeño repaso de Mandel-Fleming, que es en lo que la mayoría está un poquito débil, y los entiendo porque yo también he flaqueado en ese tema cuando estaba en su lugar. Veamos. Este es el típico eje que siempre tenemos, R, Y, tenemos LM acá. Recordemos que nos decía la LM, ¿no? La LM nos decía que en la LM están todos los puntos
que son equilibrios en el mercado monetario, dado un nivel de producción. Entonces, si el nivel de producción era este, Y1, eso ya estaba dado exógenamente. Entonces, para que ese mercado con esa producción Y1 esté en equilibrio, se determinaba la tasa de interés, ¿no? Entonces, la R era la endógena en la LM. Y por el contrario, en la IS, que usualmente tiene esta pendiente, decíamos que todos los puntos de la IS son equilibrios de una economía de bienes reales donde nos daban un R fijo, R1, y para que la economía esté en equilibrio en ese R1, se debía producir este Y, que era el reflejo sobre la curva YS. Entonces, en ese caso, la Y era la endógena. Entonces, cuando combinábamos tanto YS con LM, decíamos que ambas economías, la real y el monetario, estaban en equilibrio simultáneo. Ya este modelo le habíamos incluido una nueva curva, que es la de balance de pagos. Y tal vez esto quedó un poco débil, porque no habíamos explicado bien qué era la balanza de pagos. La balanza de pagos es aquella relación que existe entre lo que debemos al mundo y lo que el mundo nos debe a nosotros. Entonces, cada vez que entran dólares a la economía, nosotros le estamos debiendo al exterior, porque esos dólares en algún momento van a tener que salir, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando entran dólares a la economía, nosotros le estamos debiendo al resto del mundo porque los dólares tienen que salir en algún momento. No se pueden quedar eternamente dentro del país porque nuestro país es un país de moneda oficial sol. Entonces, el dólar tiene que salir en algún momento. Entonces, no importa por qué estén entrando los dólares. Puede entrar porque nos estén pagando servicios, puede entrar porque estamos exportando y nos están pagando en dólares, puede entrar porque hay inversionistas que traen dólares solamente para especular, puede entrar como remesas, como lo que quieran. Pero todo eso, en teoría, se dice que le estamos debiendo al resto del mundo. Entonces, cuando nosotros damos dólares al resto del mundo, eso quiere decir que el resto del mundo nos está debiendo. Entonces, al opuesto, ¿no? Entonces, más o menos, denle vueltas a eso. Entonces, la balanza de pagos nos da esa diferencia. Si está saliendo o está entrando dólares, ¿cuál es más? ¿Le estamos debiendo más al exterior o nos está debiendo más el exterior? Entonces, eso es esa dinámica de entrar y salir dólares, o de, que es lo mismo de decir de deber o entrar, deber o ser deudores, ser acreedores del resto del mundo, eh, es constante, ¿no? Todos los días salen y entran dólares. Entonces, si nosotros vemos una economía en equilibrio, esa relación tiene que estar más o menos constante en el tiempo. ¿Por qué? Ustedes imaginen de que solamente salen dólares de la economía. Eso es imposible en el largo plazo, ¿no? Porque los dólares en la economía peruana son limitados. Nosotros no fabricamos dólares. Es ilimitado, es limitado. Y tampoco, ¿qué sucedería? El dólar bajaría de precio y prácticamente el dólar sería como un bien innecesario, ¿no? Hay tantos dólares que a nadie le interesa comprar dólares, nadie le interesa usar dólares. Entonces, esa relación entre lo que sale y entra en divisas, en dólares, tiene que estar más o menos constante. Eso se llama balanza de pagos. Y esa balanza de pagos depende exclusivamente, o en teoría exclusivamente, de la tasa de interés. No importa qué producción tengamos nosotros. Por eso es que es horizontal. Cuando la curva es horizontal, quiere decir
que a cualquier Y1, la tasa de interés va a ser la misma. Si aumentamos nuestra producción y mejora el PBI a Y2, esa tasa de interés va a ser la misma. Entonces, que entren o salgan dólares, no importa de la producción que tenga el país, no importa si estamos en recesión o estamos en apogeo, no. Lo único que importa es la tasa de interés. ¿Y por qué importa solamente la tasa de interés? Porque hemos dicho de que cuando la economía tiene una tasa de interés mayor a la tasa de interés del exterior, se hace más rentable tener tu dinero dentro del país y por eso entran dólares. Cuando entran dólares dijimos que le estamos debiendo al resto del mundo, ¿no? Porque algún día esos dólares tienen que salir. Y si el R es menor a la tasa de interés internacional, van a salir dólares. Sería lo opuesto. Pues por eso es que esta curva BP es horizontal. Seguro en macro 2 van a ser modelos donde esta BP ya no va a ser horizontal. Y no es horizontal cuando hay imperfecta movilidad de capitales. Ahorita estamos viendo perfecta movilidad de capitales, no hay restricciones a que salgan o entren dólares, entonces por eso es horizontal. Cuando sea imperfecta movilidad de capitales, que seguro será el siguiente curso, esa pendiente va a ser positiva. Un poquito positiva, no tan positiva como la LM, pero un poquito más positiva. Ok, entonces, en este punto, que vamos a llamar equilibrio, es un equilibrio donde, primero, está en equilibrio el mercado de bienes, está en equilibrio el mercado monetario y está en equilibrio la entrada y salida de dólares. Entonces, vamos a relacionar de la siguiente forma. Estos dos nos están hablando básicamente de dinero, ¿no? Pero esta LM nos está hablando de los soles y esta BP nos está hablando de los dólares, en realidad. Entonces, ese BP nos está diciendo, o este equilibrio nos está diciendo que en ese punto no están entrando ni saliendo dólares, o están entrando y saliendo dólares en la misma cantidad. ¿No? Si entran dólares por 1.000 millones, también está saliendo 1.000 millones de dólares. Entonces, la economía de dólares, o bueno, el mercado de dólares está en equilibrio, ¿no? Sale lo mismo de lo que está entrando. Entonces, por eso es que en ese punto A está equilibrio tanto el mercado monetario en soles, que es la LM, esta salida y entrada de dólares, que es la BP, y la cantidad de producción de bienes, que es la IS. Entonces, una economía con estos tres mercados siempre debe estar en equilibrio, es decir, siempre debe coincidir las tres curvas. Si no coinciden las tres curvas, estamos en un desequilibrio que se tiene que corregir de alguna forma. Entonces, por ejemplo, veamos algún desequilibrio que se pueda generar en la economía. A ver, a mí se me ocurre que la tasa impositiva aumenta. La tasa impositiva, no voy a poner fórmulas acá, vamos a hacer todo intuitivo. Ustedes ya lo pueden hacer con las fórmulas. Si la tasa impositiva aumenta, quiere decir que las familias tienen que pagar más impuestos, por tanto, su ingreso disponible va a ser menor. Si es menor, va a suceder de que la demanda agregada, o bueno, que el consumo primero va a ser menor, van a consumir menos. Eso va a originar que la demanda agregada sea menor a lo que se está produciendo en ese momento. O sea, acá estamos en un desequilibrio en el mercado real, en el mercado de bienes. Y para que ese desequilibrio se corrija, el Y tiene que bajar, ¿no? El Y baja, de modo de que regresamos al equilibrio de demanda agregada es igual a Y. Regresamos al equilibrio. Luego, sucede que ya
corregimos el mercado monetario, perdón, el mercado real. Pero ahora tenemos que ir a los otros mercados. Vayamos al mercado monetario. En el mercado monetario va a resultar que menor cantidad de transacciones, porque hay menor actividad económica, va a ocasionar que haya menor demanda de soles. La gente no está comprando como antes, no está consumiendo como antes, por tanto van a demandar menos soles. Entonces, si cae esto, hay un desequilibrio de mercado monetario, entonces sería una demanda menor a la oferta. Entonces sería el desequilibrio en el mercado monetario en soles. Para que se corrija, tenemos que utilizar la variable endógena, ¿no? Que sería R. Entonces, si hay mucha gente, si hay poca gente queriendo préstamos y hay mucha oferta de préstamos, la tasa de interés tiene que bajar, ¿no? Y con esto deberíamos esperar de que se corrija el mercado, ¿no? Pero eso debería resultar en esto. Regresar al equilibrio del mercado monetario. Pero que caiga la tasa de interés es imposible en ese modelo. Por eso no se va a poder corregir de esa forma. Se va a corregir de otra forma. Entonces veamos cómo se va a corregir. La balanza de pagos nos dice que R va a ser igual a la tasa a R asterisco. Es decir, la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés exterior. Y eso, esta condición nos asegura de que no estén entrando más dólares a la economía, ni estén saliendo más dólares de la economía. En esa ecuación estamos como en un momento estacionario. A la gente le da igual tener sus dólares en el Perú a tenerlos en el exterior. Entonces, como nosotros no podemos afectar esta R asterisco, porque es exterior, no podemos bajar esa tasa de interés, ¿no? Porque habría un desequilibrio. Entonces, el desequilibrio estaría así, ¿no? R es menor a la tasa de interés internacional. Y eso no puede suceder, porque esto sería un desequilibrio en la balanza de pagos. Entonces, ese desequilibrio de la balanza de pagos se va a corregir dependiendo de si estamos en un régimen de tipo de cambio flexible o tipo de cambio fijo. Hagamos los dos, ¿ya? Primero hagamos con tipo de cambio flexible. Si es tipo de cambio flexible, el BCR no tiene nada que hacer. Entonces la economía solita se va a poner en equilibrio. Entonces veamos. Si la tasa de interés internacional es mayor, a la gente le conviene llevar su plata a Estados Unidos porque allá va a ganar más interés, ¿no? Entonces van a salir dólares y la salida de dólares se traduce en que hay escasez de dólares en nuestra economía y por tanto el precio de los dólares que son escasos va a subir, ¿no? Entonces acá tenemos este efecto de que sube el tipo de cambio. Y como es tipo de cambio flexible, no importa, la dejamos ahí. Pero va a suceder ahora que este tipo de cambio afecta a las exportaciones. Según nuestra condición de Marshall-Lerner, si aumenta el tipo de cambio, aumentan las exportaciones netas. Y si aumentan las exportaciones netas, aumenta la demanda agregada y por tanto se genera otro desequilibrio de mercado real, donde la demanda agregada es mayor a la producción y para corregir eso, el Y tiene que aumentar. Entonces acá había bajado el Y, acá subió el Y y ahora regresemos. Ahora revisemos. Hemos corregido
este desequilibrio de acá, hemos corregido este desequilibrio, bueno, es el único desequilibrio que hemos corregido este. Y bueno, este desequilibrio también ya lo hemos corregido. Pero este desequilibrio de balance de pagos no lo hemos corregido. Entonces eh, tenemos que seguir analizando hasta que se corrija todo. Esto lo voy a llevarnos acá. Entonces, de nuevo, ¿qué sucedía cuando la producción aumentaba? Hay más transacciones. Y como hay más transacciones, la demanda de dinero va a subir, generando un desequilibrio que es demanda mayor oferta. Y para corregir eso, se mueve la endógena, ¿no? Que es R. Entonces, R tiene que subir. Y con esto, R sube y R baja, vamos a regresar a esto. R igual a R asterisco. Nos hemos corregido ese desequilibrio. Y de paso hemos corregido ese desequilibrio en el mercado monetario, ¿no? Porque ahora hay igual cantidad de demanda de dinero como igual oferta de dinero. Entonces, en este punto donde ya hemos corregido el desequilibrio en todos los mercados, es donde nos paramos. Entonces, eso sería el ejercicio de tipo de cambio flexible. Veámoslo gráficamente. Entonces, cuando cambia el tipo de cambio, perdón, la tasa impositiva, los impuestos, estamos afectando al mercado real, ¿no? Porque en el mercado monetario no importa la tasa impositiva, ni para los dólares interesa la tasa impositiva. Entonces, en esta IS-1 está activa una tasa impositiva 1. Pero ahora vamos a tener una tasa impositiva mayor, que va a ser T2. ¿Qué sucede con una tasa impositiva mayor? Dijimos que se producía menos, ¿no? Acá dijimos que se producía menos. Entonces, la nueva IS va a tener esta forma. Solo va a afectar a la pendiente. Esta es IS2, que está donde está activa el impuesto o la tasa impositiva 2. Entonces, en este punto hay un equilibrio entre el mercado monetario y el mercado real, pero eso no está equilibrado con la balanza de pagos. Entonces, ese todavía no es un equilibrio, ese todavía es un momento de desequilibrio, un momento donde todavía la economía está moviéndose, corrigiéndose por sí misma. Luego veamos qué sucede. Bueno, acá sabemos que este R es igual a R asterisco. Luego vimos de que sucedía de que la tasa de interés bajaba, ¿no? Entonces, esto trataba de bajar. La tasa de interés trataba de bajar. Pero no puede haber otra BP acá, porque esa BP depende de la tasa de interés internacional. Entonces, esto solamente es una presión a que baje la tasa de interés. No va a bajar en realidad, solamente hay una presión. Finalmente, nos está diciendo que se va a corregir utilizando las exportaciones netas, ¿no? Entonces, resulta, vamos a poner de vuelta, que en esta IS-1 había exportaciones netas 1, digamos. Acá también había unas exportaciones netas 2. Y ahora va a haber unas exportaciones netas, bueno, 1. Ambos son unos, exportaciones netas 1. Recién, cuando estamos en este desequilibrio, las exportaciones netas como reacción van a aumentar. Entonces va a haber unas exportaciones netas 2 mayor a las exportaciones netas 1. Y eso es un movimiento en la IS, ¿no? Porque en la LM no están exportaciones netas, solamente en la IS. Entonces la IS se va a mover hacia la derecha, pero no va a cambiar su pendiente. Entonces va a ser así.
Entonces, esta IS, vamos a llamarla 3. En esa IS3 va a estar activa la tasa impositiva nueva y va a estar también activa las exportaciones netas, pero ya las nuevas, no las anteriores. Y en ese punto ya tenemos una intersección de las tres curvas, y ese sería el equilibrio. Y esta presión a bajar el tipo de la tasa de interés ha regresado. Entonces, el equilibrio es Y1 es igual a Y2, ¿no? Entonces no cambió. Hasta ahí pregunta, chicos. Una pregunta, no entiendo por qué se vuelve a mover IS. O sea, cuando lo planteé, o sea, según yo se movía LM porque se movía el tipo de cambio, pero creo que estoy confundiendo tipo las ecuaciones. Ok, buena pregunta. Ya. La LM depende básicamente de la masa monetaria, de algunas sensibilidades. Y su endógena es R, ¿no? Entonces, el, la endógena de la LM es R, pero la R no se puede mover, ¿no? Porque la R es constante ahora. Es por eso que la LM no se puede mover. La LM solamente se va a mover cuando se mueva la masa monetaria, que es M, cuando se muevan las sensibilidades, pero no cuando se mueva R. Entonces, según este diagrama, los únicos que se van a mover son, ¿dónde están? Las exportaciones netas y acá la tasa impositiva que era el choque inicial, ¿no? La LM para nada. Vamos a ver luego en tipo de cambio fijo que la LM sí se va a mover. Pero espero que con el siguiente ejemplo te quede más claro. Vamos a copiar todo esto. ¿Cómo copio todo esto? Okay. Vamos a cambiar a tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo se refiere a que el Banco Central se ha comprometido a que el tipo de cambio no varíe en el tiempo, que sea el mismo. Entonces vamos a borrar todo esto. Vamos a dejarlo como estaba al inicio, solamente con... Bueno, el análisis es igualito hasta acá. Todos los efectos son igualitos hasta ahí y nos paramos cuando llegamos al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque como estamos en este régimen donde hay un compromiso de que el tipo de cambio no varíe, esta elevación al tipo de cambio no se va a poder materializar en la vida real. Entonces solamente va a ser una presión. Entonces, como hay esa presión a que el tipo de cambio suba, el BCR está obligado a hacerla bajar. Entonces, ¿qué hace el BCR? Va a ser lo siguiente. Vamos a poner esto acá. Como tiene el compromiso el BCR de que no baje, acá vamos a poner que el BCR va a hacer política monetaria, en ese caso política eh, cambiaria. Entonces, si está subiendo el tipo de cambio, hay que bajarlo, ¿no? ¿Y cuál es la forma de hacer bajar el tipo de cambio? Que los dólares sean abundantes en la economía. Si hay abundancia de dólares, el tipo de cambio va a bajar. ¿Cómo hacer abundantes los dólares?
el Banco Central lo que va a hacer es vender dólares. Vende dólares de la economía a un precio seguro atractivo para que los bancos le compren. Entonces, cuando vende dólares, lo que está haciendo el BCR es sacar sus reservas en dólares. Por eso vamos a decir que las RINs, las reservas internacionales, van a reducirse. Pero, como está vendiendo dólares, los que le están comprando dólares a nuestro Banco Central le están pagando en soles, ¿no? Le están pagando en soles al Banco Central. Eso se traduce en que la cantidad de soles en la economía, la masa monetaria, se va a reducir. Entonces, yo digamos, soy el Scotiabank y el Banco Central me está vendiendo dólares. Entonces, yo recibo dólares y a cambio le estoy dando soles. Por lo tanto, en mis bóvedas del Scotiabank hay menos soles. Por tanto, en toda la economía hay menos soles. Y eso va a ocasionar de que el tipo de cambio disminuya, ¿no? Entonces, esta bajada con esa subida van a hacer de que el tipo de cambio se quede quieto. Con eso ya hemos logrado de que se corrija esa presión. Y ahora vayamos y agarremos esto. Esa M reducida significa que hay menos cantidad de soles en nuestra economía. Por tanto, los bancos, como el Scotiabank que les dije, van a ofrecer préstamos en soles en menor cantidad. Por eso la oferta se reduce, generándose otro desequilibrio en el mercado monetario donde la oferta es menor a la demanda. Entonces, si hay un montón de gente demandando, pero pocos ofreciendo créditos, la tasa de interés tiene que aumentar. Entonces acá, estos dos, uno baja, otro sube, va a regresar a que la tasa de interés se va a quedar quieta al nivel de la tasa de interés internacional. Pues con eso se corrige el desequilibrio en el balance de pagos. Y como dijimos en el anterior ejercicio, cuando corregimos todos los desequilibrios, nos paramos. Entonces ya corregimos todos los desequilibrios, paramos. Ahora vayamos al gráfico. El aumento de la tasa impositiva afecta a la IS, ¿no? Entonces, esta IS-1 tiene activa a una tasa impositiva T1. Esta nueva IS2, ya no tiene esa tasa impositiva T1, sino una T2, donde T2 es mayor a T1. Esta intersección no puede ser un equilibrio porque no está considerando a la BP, a la curva BP. Entonces, tenemos que corregir de alguna forma ello. Y todo esto que hemos visto acá nos está diciendo que se está corrigiendo mediante la masa monetaria. En el ejercicio anterior se estaba corrigiendo por las exportaciones. Ahora se está corrigiendo por la masa monetaria. Y la masa monetaria está en la LM, no está en la IS. Entonces, en la LM teníamos inicialmente una masa monetaria 1, pero ahora hemos visto que va a haber una masa monetaria 2 que va a ser menor a la masa monetaria 1. Y recordemos las ecuaciones que teníamos de la LM. En la LM, la masa monetaria estaba en el intercepto, no estaba en la pendiente. Entonces la LM se va a mover hasta acá. Esta va a ser la LM2, donde va a estar activa la masa monetaria 2. Y es en este punto donde la nueva IS, donde la nueva LM y donde la BP que no se mueve están en equilibrio. Entonces hemos pasado de Y1
Adiós. Ya, genial. Entonces, ese sería el ejercicio con tipo de cambio fijo. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? Yo quisiera saber entonces cuáles son las ecuaciones que usamos, o sea, no resolverlo por ecuaciones, porque, o sea, sino como que saber qué ecuaciones son a través de las cuales llegamos a estas conclusiones. O sea, porque Mm, la lógica tiene sentido, pero me ajá. cuesta transformarlo en las ecuaciones Sí, y sí, resolverlo. sí, te entiendo, te entiendo. Sí, he visto varios que en la calificada lo que hacían era hacer su despeje y crear su IS y LM. Perfecto, perfecto. Pero con el tiempo, esas ecuaciones no las van a tener que recordar al pie de la letra, sino lo que tienen que recordar son las relaciones que existen. Si hay una relación positiva y una relación negativa. Entonces, por ejemplo, a ver, de memoria, yo puedo decir esto, ¿no? Que el mercado de bienes, solamente por memoria y por intuición, sé que en el mercado de bienes, el consumo es consumo autónomo más 1 menos T por Y. Y es Y autónoma menos una sensibilidad acá por R. Exportaciones netas es, bueno, yo sé que exportaciones netas es exportaciones menos importaciones. Y sé que exportaciones depende positivamente del PBI foráneo y depende negativamente del tipo de cambio, ¿no? Las sensibilidades no las sé, no lo voy a poner X0 y X1. No recuerdo exactamente cuál es la nomenclatura que utilizamos. Y las importaciones dependen de nuestra capacidad de comprar el exterior, ¿no? Por tanto, depende de Y. Y acá le voy a poner una sensibilidad. ¿De qué más dependía? Solamente eso, ¿no? Y finalmente, gasto del gobierno, que es gasto autónomo. Ok, mercado monetario. Yo sé que la demanda de dinero, que también se puede escribir así, depende de la actividad económica y también depende de la tasa de interés. Mientras más demanda, mientras más actividad económica hay mayor demanda de dinero. Entonces acá esto debe ser una sensibilidad positiva. Y mientras más alta la tasa de interés, hay mayor demanda. Hay menor demanda de créditos, por tanto de soles. Acá debe ser negativa. Y la oferta, que también se puede escribir así, es constante, ¿no? Es una M, ¿no? Y en la balanza de pagos, la única es esta R igual a R. Evidentemente, en mercado de bienes podemos agregar que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más inflación esperada. ¿Qué más? El tipo de cambio depende del tipo de cambio de largo plazo y también depende del diferencial entre tasas de interés, mientras si R es mayor, bueno, veamos, si R sube, quiere decir que es mejor tener dólares en el Perú, por tanto entran divisas. Y si entran divisas, el tipo de cambio cae, ¿no? Entonces, por eso, acá adelante debería haber un signo menos. Y acá una sensibilidad. Entonces, cuando nosotros les enseñamos estas ecuaciones en el curso, no estamos pensando de que ustedes la tienen que memorizar, sino que tienen que tener en la cabeza
los signos sobre todo. Entonces, por ejemplo, este signo lo deben tener siempre en la mente, ¿no? Si sube el tipo de cambio, perdón, si son exportaciones, debería ser signo negativo o signo positivo. Corríjanme. Vayamos a la intuición. Si sube el tipo de cambio, los exportadores ganan más. Debería ser positivo, ¿no? ¿Ven? ¿Ven? Entonces, no me sirve a mí memorizarme las ecuaciones, sino me sirve tener la intuición. Eso es lo que les pedimos en este curso, que tengan la intuición. Entonces, estos signos o las relaciones, el tipo de cambio se relaciona positivamente con las exportaciones, la tasa de interés se relaciona negativamente con la inversión, la tasa impositiva se relaciona negativamente con el consumo, la producción se relaciona negativamente con la demanda de, de divisas, de soles, la tasa de interés se relaciona negativamente con la demanda de soles. Entonces, esto es como que lo convencional, lo que debería suceder en una economía. Evidentemente, hay ocasiones donde hay casos especiales, por ejemplo, cuando la inversión no depende de la tasa de interés, o quizás donde la inversión depende positivamente de la tasa de interés. Pero esas son excepciones. Y eso, cuando hay excepciones, les van a decir literalmente, explícitamente, que es así. Pero si no les dicen que hay esa excepción, tienen que utilizar todo lo que está en azul. Esto creo que vino en la PD4, la PC4. Era simplemente para que se den cuenta de que hay excepciones. Ese ejercicio era un ejercicio de una economía que es, por ejemplo, Grecia en 2008 o Italia en el 2010. Así se comportó esas economías en esos años. Pero si no les dicen que hay esas excepciones, lo normal es que estas sean las ecuaciones que deban utilizar. Entonces, si se han dado cuenta, yo no necesito despejar todo esto, ¿no? Necesito solamente las relaciones. Evidentemente tengo que tener alguna noción, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos visto esto de la tasa impositiva, la pregunta era, ¿cómo se va a mover la IS? ¿Se va a mover paralelamente a la izquierda? ¿Se va a mover paralelamente a la derecha? ¿Se va a mover solamente la pendiente? ¿Va a ser más empinada o menos empinada? ¿O se va a mover tanto la pendiente como el intercepto? Entonces, para esos casos donde sí hay que graficar, sí sería bueno de que puedan hacer su curva IS y hacer su curva LM, ¿no? Una vez que ya practican un montón, ya tienen más o menos una fotografía en su mente de cómo es y lo pueden hacer más rápido. Pero también lo pueden hacer por intuición, en realidad. A ver. Vayamos acá, R y, perdón, Y y R. Yo tengo la IS acá. Entonces, cada vez que me dicen que algún componente de la demanda se deteriora, la IS se va a ir a la izquierda. Cada vez que me dicen que hay un componente de la IS que mejora, se va a este lado. Entonces, si me dicen que el gasto del gobierno aumenta, es mayor a cero, me voy a ese lado. Si me dicen que el gasto del gobierno se reduce, me voy a ese lado. ¿Qué otro componente más hay en la IS? Inversión autónoma, ¿no? Entonces, si la inversión autónoma es positiva, o aumenta, perdón, se va a ese lado. Si la inversión autónoma se reduce, negativa, se va hacia el lado. ¿Qué componentes más hay? No, PBI foráneo. Entonces,
se va acá. PI foráneo, si se reduce el PI foráneo, se va hacia allá. ¿Qué componentes más? Igual, si la tasa impositiva aumenta, lo que va a hacer, si la tasa impositiva aumenta, lo que va a hacer es deteriorar mi mercado de bienes, ¿no? Entonces me debería ir hacia ese lado. Si la tasa impositiva disminuye, está significando que mi mercado de bienes es mejor, porque hay más demanda. Entonces me voy hacia allá. Otro, por ejemplo, la propensión, bueno, acá nos faltó esto, ¿no? La propensión a consumir, el C1. Entonces el C1, que es la propensión marginal a consumir. Si eso aumenta, ¿nuestra economía está mejor o está peor? Mejor, ¿no? Porque la gente ya no está ahorrando, sino está gastando todo. Entonces, si aumenta la propensión a consumir, la curva se va hacia este lado. Si la propensión a consumir cae, la Y se va a ir a este lado. Evidentemente que no sabemos si se va a mover por pendiente o por intercepto, porque esta IS se puede mover así paralelamente, o también se puede mover así, ¿no? Pero que se mueva solamente con la pendiente o con el intercepto, en conclusiones, no va a cambiar tu resultado. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que hemos visto en la PC5, que teníamos tasa impositiva, varios chicos me pusieron que la IS se movía así. Se habían equivocado y no habían puesto que en realidad es así, ¿no? Pero sus resultados salieron idénticos. Entonces, no importa mucho, en realidad, si están moviendo la pendiente o solamente lo están desplazando paralelamente, el resultado va a ser el mismo. No, si no tienen tiempo para hacer ese despeje de la IS y LM, pueden hacerlo así intuitivamente. Si ese cambio en la variable está mejorando mi demanda, me voy a la derecha, y si está desmejorando mi demanda, mi mercado de bienes, me voy a la izquierda. Independientemente si el movimiento es intercepto o si el movimiento es pendiente. El resultado va a ser el mismo. Claro, si tienen tiempo, pueden hacerlo con exactitud. Igualito en la LM, ¿no? LM. Entonces yo sé que hacia ese lado se va a mover cuando la economía, cuando el mercado monetario tiene, la palabra exacta sería cuando el mercado monetario es expansivo, diríamos así. Ya. Mientras más plata haya en el mercado monetario, se va a ir a ese lado. Mientras menos plata haya en el mercado monetario, se va hacia ese lado. Entonces, supongamos, un componente es la masa monetaria, ¿no? Entonces, si la masa monetaria aumenta, la LM se va a ir hacia el lado. Si la masa monetaria disminuye, quiere decir que hay menos dinero en este mercado monetario, se va a la izquierda. Veamos otro componente de la LM. Otro componente de la LM es estos H, ¿no? Veamos el H1. El H1 me dice que es la sensibilidad del cambio de la demanda frente a cambios, perdón, es la sensibilidad de la demanda de soles frente a cambio en
en la producción. Entonces veamos. Eso me está diciendo si yo tengo un sol de producción, si yo aumento un sol de producción, ¿cuánto aumenta mi demanda de dinero? Entonces, si esa sensibilidad es más grande, es positiva, si esa sensibilidad aumenta, quiere decir que yo estoy demandando más dinero. Y si estoy demandando más dinero, ¿qué sucede? Hay más dinero en la economía y menos dinero en la economía. Más, ¿no? Entonces, un H1 sería hacia ese lado. Y una disminución del H1 sería hacia ese otro lado. Igual con este H2. Ese sería el inverso, ¿no? Entonces, H2 si disminuye, estaríamos yéndonos hacia ese lado. Si H2 se reduce, la curva se movería al lado izquierdo. Con este análisis, no estoy seguro si se va a mover solamente la pendiente o el intercepto, ¿no? Pero independientemente de que se mueva pendiente o intercepto, las conclusiones van a ser las mismas. Pero en la LM es más sencillo, ¿no? Es más fácil despejar, así que quizás ahí no tiene mucho problema. Son pocas variables, se puede despejar fácil la LM y ahí pueden observar la pendiente de intercepto. En lo que sí es complicado, y yo lo sé porque me ha tocado dar exámenes haciendo ley S, es despejar ley S. ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Diego, una pregunta. Dime. Por ejemplo, si una de las variables de, de los componentes se omite, pero pero es distinto al componente que se mueve, ¿tendría que hacer de nuevo la curva? Sí, en teoría sí. Pero hay componentes que eh, no son tan importantes. Por ejemplo, si yo voy acá esto y esto y esto y esto y bueno, eso no me va a cambiar en realidad en casi nada mis conclusiones. Inclusive si borro esto, no va a cambiar mis conclusiones mucho. Entonces, Yeah. hay variables que sí son muy importantes, que no las pueden eliminar, pero hay algunas que se pueden prescindir de ellas. Entonces, cuando yo despejo la IS, por ejemplo, yo más o menos sé de que en el intercepto, este es el intercepto, ¿no? Y acá está la pendiente. Yo más o menos sé que en el intercepto van a estar todas las autónomas. Va a estar C0, va a estar I0, va a estar todo lo que es exógeno y que no importa en nuestra economía va a estar más o menos acá. Y las sensibilidades van a estar acá en el denominador. Más o menos yo en mi mente puedo decir, a ver, si mi modelo no tiene estos, no tiene ni consumo autónomo ni inversión autónoma, en realidad no está cambiando mucho, ¿no? Solamente está como reduciendo el intercepto, pero la forma de IS es la misma. Por ejemplo, yo usualmente lo que hacía era olvidarme de esta inflación. Casi nunca hay ejercicios con inflación. ¿Qué más? Ese también me olvidaba. Casi nunca hay ejercicios con, con PBI extranjero.
Mm, Este también me he olvidado. Y bueno, en realidad todo se me olvidado. Porque en realidad toda esa ecuación de tipo de cambio no nos sirve mucho cuando hacemos la IS. Si se dan cuenta, solamente la complejiza más, pero en realidad no la utilizamos casi nunca. Pues la idea es que no sean ustedes unos capos en álgebra, sino que sean unos capos en lógica, en relacionar variables. A ver, ¿qué más tenía que decirles en esta parte? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ok, entonces vayamos a esto que siempre sucede. En nuestro modelito, tanto IS, LM y Mandel-Fleming, teníamos que el gasto público era gasto autónomo. Eso era lo usual. Pero, y bueno, decíamos que teníamos una política fiscal expansiva, si la variación de ese gasto autónomo era positiva y era contractiva o restrictiva, si esa variación era negativa, ¿no? También hay otro tipo de política fiscal que es expansiva, sería reducir la tasa impositiva y aumentar contractiva. Las dos son políticas fiscales. Eh, pero esta ecuación se puede complejizar un poco y eso va a suceder de vez en cuando en este curso, o bueno, en los siguientes cursos y quizás en el examen, no sé. Y sucede que esto también depende del PBI. Entonces, hasta hace unos 25 años más o menos, 21 años quizás, no, menos, 15 años, esto tenía esta forma. Hoy en día, el Ministerio de Economía se comporta de esta forma. Entonces, a esto se le dice un gasto fiscal, un gasto público procíclico. A esto se llama un gasto público contracíclico. Y a esto se le llama un gasto público acíclico. Y como ya se imaginarán, ciclo se refiere a si estamos en expansión o en recesión. Entonces, en esta ecuación que hemos utilizado con regularidad, sucede que al gobierno no le importa si estamos en expansión o en recesión, siempre va a gastar lo mismo. En este caso, que es procíclico, el gobierno va a gastar más cuando la economía está bien, está en auge, cuando el PBI es grande. Y este es cuando el gobierno va a gastar más cuando la economía está en recesión y va a gastar menos cuando la economía está en auge. Entonces, esto es lo que hacemos hoy en día y lo vemos todos los días, ¿no? Ahorita estamos en recesión y el gobierno está gastando más. Entonces, en la economía ha caído el PBI y por tanto, con el signo negativo acá, ha aumentado el gasto público. Entonces, ayer nomás creo que salió la noticia de que el gasto público
el gasto público ha alcanzado sus niveles máximos históricos en enero y febrero. Entonces, eso es porque tenemos esta política, este gasto público contracíclico. Esto que parece obvio, hasta hace 15 años más o menos, no era tan obvio. Lo que hacía el Ministerio de Economía era gastar cuando estábamos en auges y dejar de gastar cuando estábamos en recesión. Y eso, ¿qué hacía? Acrecentaba la recesión, ¿no? Nos ponía en una peor posición. Esta política de hoy en día hace que las recesiones se vuelvan menos bruscas, menos traumáticas. Esto, que era lo que pasaba hace algunos años, hacía que las recesiones se vuelvan más traumáticas aún de lo que era. Pero en ese momento tenía sentido para ellos, porque si piensan como una familia, en una familia, si el padre se queda sin empleo, gastas menos, ¿no? Y tratas de ahorrar cada centavo. Y cuando tu ingreso se duplica como familia, gastas un montón, ¿no? Entonces, este era como un comportamiento, como reflejando el comportamiento de una familia típica. Pero luego nos dimos cuenta que eso no era bueno para la economía y ahora hacemos este gasto contracíclico. Entonces, puede ser que en algunos ejercicios acá le aumenten eso. Pero no va a haber mucho cambio en realidad en sus ecuaciones. Lo único que va a cambiar es que el multiplicador keynesiano, que estaba acá, en IS, acá teníamos un multiplicador keynesiano, acá abajo tenía unos componentes, acá estaba consumo autónomo, inversión autónoma, otras cosas más, acá venía la pendiente, y acá venía el Y. Perdón, esto se queda aquí. Lo único que va a cambiar es que en esta parte de acá, que es parte del multiplicador keynesiano, va a aparecer el G. Por ahí va a aparecer el G. Ustedes hagan el despeje y va a aparecer ahí. Pero no va a cambiar en nada más, solamente eso. Ok, ¿qué más? Hasta ahí preguntas, chicos. Ya, regresando acá. Pues, hemos definido que aumentar el tipo de cambio, perdón, aumentar la tasa impositiva, que es esto, es una política fiscal contractiva, ¿no? Entonces, política fiscal contractiva. Cuando lo analizamos con régimen de tipo de cambio flexible, nos dimos cuenta de que esa política fiscal contractiva no afectaba al PDI, pero acá cuando hicimos el análisis con tipo de cambio fijo, nos dimos cuenta de que sí afectaba al PBI. Entonces, de ahí podemos sacar una conclusión, que la política fiscal en el tipo de régimen fijo sirve, pero la política fiscal en tipo de cambio flexible no sirve. Si ustedes hacen el mismo análisis con el gasto, con un aumento del gasto público, les va a salir la misma conclusión, que sirve cuando estamos en tipo de cambio fijo y no sirve cuando estamos en tipo de cambio flexible. Y al revés. Vamos a poner esto acá. Política fiscal. Vamos a poner un cuadro. Fiscal. Política. Fiscal. Régimen de tipo de cambio fijo. Régimen de tipo de cambio flexible. Entonces dijimos que tipo de cambio
fijo sí servía el fiscal, ¿no? El tipo de cambio flexible no servía. Y la política monetaria es al revés. Sí sirve con tipo de cambio flexible y no sirve con tipo de cambio fijo. Igualito de lo que hicimos acá, pueden hacer un ejercicio aumentando la masa monetaria o disminuyendo la masa monetaria desde el inicio. Pueden hacer un ejercicio para que comprueben esto. Pueden hacer un ejercicio donde hay una política monetaria expansiva, que es un aumento de la masa monetaria en régimen tipo de cambio flexible y en régimen de tipo de cambio fijo. Y les tiene que salir de que con tipo de cambio fijo el Y no se va a mover, pero con tipo de cambio flexible el Y sí se va a mover. Es una típica pregunta de cualquier examen. Preguntas hasta ahí, chicos. Diego, una pregunta. ¿Hay alguna Bien. forma en la que haya como doble efecto? Como que en el sentido de que, no sé, o sea, en el caso de que estén pasando dos cosas al mismo tiempo, ¿cómo Sí. medirías el efecto, o sea, el efecto que sucede en general? Una cosa así. Muy buena pregunta. Excelente. Sí, sucede que a veces te dicen lo siguiente, ¿no? ¿Qué sucede si, no sé, el PIB foráneo aumenta y el gobierno, de paso, hace una política expansiva? ¿No? La pregunta. O a veces te dicen, no sé, la inversión cayó y como la inversión cayó, la economía evidentemente también se va a desmejorar y por tanto el gobierno va a empezar a gastar más, ¿no? Para compensar esa caída. Entonces, en esos casos, lo que debes hacer es hacerlo por separado. Entonces, primero haces tu caída de esto, haces todo tu efecto, tal como les enseñé. Luego agarras esto y haces todo el proceso de análisis y luego comparas los resultados. Acá te va a salir seguro un resultado de Y, cuánto varió Y, cuánto varió R, no, R no cambia, ¿no? Cuánto varió los RINs, cuánto varió, ¿qué más? La masa monetaria, acá también te va a salir. Entonces los haces por separado primero y luego los juntas. Evidentemente, si estos dos son positivos, en agregado va a ser positivo, ¿no? Si estos los dos son negativos, evidentemente en agregado van a ser negativos. Pero también puede suceder lo siguiente, ¿no? Que uno sea positivo y el otro sea negativo. En ese caso, gráficamente y analíticamente no lo vamos a poder hacer. Tenemos que hacerlo matemáticamente. Cuando hay estos efectos contrarios. Solamente la matemática nos va a poder decir si está, cuál de los efectos es el que predomina. Pero usualmente los ejercicios que les van a dar a ustedes van a tener el mismo signo. Si acá sube, acá también sube. Si les vienen efectos contrarios, la solución es hacer tu YS, hacer tu LM, acá tienes un R acá, juntar esos, te va a salir una R de equilibrio, un Y de equilibrio, entonces ahí derivas, por ejemplo. Derivar Y respecto a R y luego lo derivas respecto a estos, a I0 y a G0. Pero eso rara vez va a pasar, no te preocupes. Eso ya son ejercicios para macros en realidad.
Los ejercicios que van a venir, al menos acá en las dirigidas o en los exámenes, van a ser así, con el mismo signo. Y si no, pones indeterminado, no hay problema. Y eso sucede a veces, ¿ah? Porque, por ejemplo, te pueden decir, vayamos al modelo IS, ¿ya? ISLM. No vayamos al Mandelflem. ISLM. Y te dicen que hay un cambio en la tasa impositiva. Entonces es S1, S2. Hay un cambio en la tasa impositiva y también hay un cambio en la LM, en la masa monetaria. Masa monetaria sube y tasa impositiva sube. ¿Ya? Entonces, y ese es este 1, este 2. Este es nuestro equilibrio A, que es Y1. Y nos dicen que M aumenta. Entonces, acá había un M1 y podemos decir que acá está M2. Entonces, el nuevo equilibrio sería este, ¿no? Estaríamos diciendo que el PBI cae. Pero también podríamos decir que la LM se mueve hasta acá. Y en ese caso el equilibrio sería este, donde Y1 es igual a Y2. Y si nos vamos al extremo, puede suceder que el movimiento M sea tan grande, que la LM viene hasta acá. Entonces, Y2 estaría acá. Entonces, es indeterminado, ¿no? Entonces, me deberían en ese caso dar números. Numéricamente, cuánto varía M, numéricamente, cuánto varía T. Y voy a mis ecuaciones, despejo mis ecuaciones, y ahí me va a aparecer seguro cuál de los dos efectos gana. Entonces, si aparece un ejercicio así, donde al parecer hay dos efectos contrarios, pueden poner tranquilamente indeterminado. Depende de cuál sea la magnitud de estos eventos. Más preguntas, chicos, nos queda 4 minutos. Ya saben que cualquier cosa pueden escribir, pedir asesorías cuando quieran.